Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siento. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de esta Fundación Amaya en torno al amor en Cristo, por Cristo y para dar gloria a Cristo Jesús, nuestro Maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Conforme se decía previamente en antesala a la meditación de la palabra de Dios hoy 18 de enero de 2023, recién tocan las campanas en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Es un saludo que hago extensivo a todos ustedes, seres amados, y todos sus seres amados, y los seres que han de estar siendo amados y progresivamente han de ser amados, y esperamos sean amados por todos, por todos, por todos, pero enamorados de Jesucristo. Amén, que así sea. En la meditación de la palabra de Dios, hoy en profundidad, la Santa Iglesia nos propone en el Salmo 110, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y en este abatimiento entre la antigua y la nueva alianza, o la versión con la ley mosaica frente a la ley en Cristo Jesús, que es el Evangelio, que es la buena nueva, está en la carta a los Hebreos Melquisedec como un sacerdote que antiguamente se ejercían los rituales, los sacrificios y los signos de alabanza, adoración y gloria a Dios en las alturas, en el reino de los cielos, en su divinidad, frente al acontecer diario, en las condiciones que ofrece la naturaleza, que ofrece la sociedad en su forma de organizarse y que ofrecen las culturas, en tanto se manifiesta en lo político, lo económico y lo social, con esas guerras, con esas luchas, con esas batallas del día a día por el poder, por el tener, por el placer, que se han llevado a estancias ya en Jesucristo con otras formas de sometimiento, de tiranías, de dictaduras del pueblo romano y de los pueblos hermanos judíos, en particular escribas y fariseos levitas, apegados a la ley, a la literalidad de la norma, de lo escrito, de lo dicho por Dios, pero sin darse cuenta que ya el Hijo de Dios presente allí, Jesucristo, está haciendo la renovación con toda la autoridad, el poder y la gloria de la norma, para hacer la norma de vida, para hacer la práctica de vida, un estilo de vida coherente en ese sentir, pensar y actuar que es en el amor, la verdad y la justicia, ya no al estilo de Melquisedec, que es el estilo humano, sino de la divinidad, trayendo Cristo la huella desde allí. Y ese es en el Evangelio de San Marcos, cuando hace la sanación un sábado de un hermano con una mano, no se dice cuál de las dos, pero que le impedía obrar, laborar, actuar, porque estaba impedida, estaba tullida, estaba inhibida. Entonces él la reanima luego de hacer su sanación en alma, mente y cuerpo para conectarlo con la dignidad propia humana que merece en sociedad, con la forma de habitar, de cumplir sus carismas, sus gracias y sus dones, como todos. Esa es la meditación de la palabra de Dios hoy. Vamos en gracia del Espíritu Santo, nos ponemos en oración, en razón de las laudes. Dios mediante, más adelante se podrá hacer un encuentro en relación con las vísperas y finalmente al cierre de la noche con las completas, que este ejercicio como invitación para la meditación, cada quien en su ser interior
y que en el transcurso del día se pueda hacer ojalá una interacción entre seres siendo testimonio libremente, siempre es en libertad, en felicidad y con paz interior, a partir del amor en Cristo, que nos podamos reunir, que nos podamos comunicar, que podamos circular la palabra, salir de esas parálisis, de esas limitaciones, de esas restricciones. Y ya al final, en el cierre, hacer una síntesis, una plenaria, una unidad en lo que es el día a día. Y ahí nos vamos vinculando cada quien en su actuación diaria con sus seres amados, en sus ámbitos de desempeño, en el hogar, en laboral, donde estés. Y eso va quedando, y ahí estamos ya entrando todos los días a hacer de esto un ejercicio teórico, práctico y creativo, más bien teológico, ideológico y axiológico, en valores, en el día a día. Ok, vamos entonces con la carta a los Hebreos, en el capítulo 7. Jesús, sacerdote como Melquisedec. Este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Ante todo, hay que notar que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, pero aparece también como rey de Salem, o sea, rey de la paz, que quiere decir esto en ese lenguaje. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento, ni de su muerte. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Ahora bien, fíjense qué importante en Melquisedec que nuestro propio antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que les había ganado a los reyes en la batalla. Según la ley de Moisés, los sacerdotes, que son descendientes de Leví, tienen el derecho de cobrarle al pueblo la 10ª parte de todo, a pesar de que son sus parientes y descienden de Abraham lo mismo que ellos. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, le cobró la 10ª parte a Abraham, que había recibido las promesas de Dios. Así Melquisedec bendijo a Abraham. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. Aquí en esta vida, los que cobran la 10ª parte son hombres mortales, pero la Escritura habla de Melquisedec como de uno que todavía vive. Y se puede decir que los sacerdotes que descienden de Leví y que ahora cobran la 10ª parte, pagaron también la 10ª parte a Melquisedec al pagársela a él, Abraham. Porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, éste llevaba ya en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 110, Señor, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Señor, tú eres sacerdote, según el rito de Melquisedec.
Desde Sión el Señor te entrega el cetro, símbolo de tu poder. Domina pues a tus enemigos. Tu pueblo se te entrega en el día de tu victoria sobre los montes santos, y como el rocío que nace de la aurora, tu juventud se renueva de día en día. Señor, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor ha hecho un juramento y no va a desdecirse. Tú eres sacerdote para siempre de la misma clase que Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha. En el día de su furor destruirá reyes, dictará sentencia contra las naciones, amontonará cadáveres y estrellará cabezas en toda la tierra. En el camino beberá agua de un arroyo y el agua le dará nuevas fuerzas. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, en los versículos 1 y 16. Jesús sana a un enfermo en sábado. Jesús entró otra vez a la sinagoga y había en ella un hombre que tenía una mano tullida. Y espiaban a Jesús para verlo si lo sanaba en sábado y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida: levántate y ponte ahí en medio. Luego preguntó a los otros: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban y, entristecido por la dureza de su corazón, le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Pero en cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en contexto, principalmente Cristo, nuestro Señor Jesús, siervo de Dios. En ese testimonio de vida que nos narra la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, Él está en el centro, como ser sanador, como ser liberador, como ser restaurador de lo que se ha salido del orden natural, de la ley natural, de la mano derecha de Dios. Y en el ejercicio propio, con su autoridad que le confiere el Padre Celestial, y con la unción del Espíritu Santo que obra en él, lo mueve y lo asiste, en esa misma forma se coloca en el centro Cristo para hacer más que una representación, una dignificación de la persona humana y una reconvención a las llamadas autoridades de gobierno religioso, de gobierno político y de gobierno social en otras formas.
fuerzas ocultas, poniéndose allí en contexto, frente a una persona que quizá haya sido impulsada, movida o propiciada por ellos mismos como una trampa para tener de qué acusar a Jesús, en lo que, apegados a la ley mosaica, a lo literal, a lo escrito, eso que llaman estructural funcionalismo, o sea, lo que manda la ley, y obedecer lo que dice la ley, desconociendo parece que es que el que hizo la ley es Dios, que es la verdad, la justicia divina, y por tanto el derecho de Dios, no al contrario. Y eso ha sido mandado desde Melquisedec en Abraham, primer contacto, dice ahí el Antiguo Testamento, con este sacerdote nombrado por Abraham, para ejercer el sacerdocio, los sacramentales, acompañar al pueblo en la conversión, la evangelización, la meditación de la palabra y sobre todo la declaración de la verdad, que es la profecía. Ahí está la maestría, la cátedra mística de la Iglesia, la declaración de la verdad en la justicia divina, por tanto lo que no es en la verdad de Dios, pues declararlo en contra, y viene la conversión en la corrección fraterna para, bueno, ser ahí, como dice en Jesús, tener celo, es el enojo al que hace referencia. La ira que llaman santa, pues como también cuando se habla una mentira piadosa, eso en realidad no existe, es coherencia en su sentir, pensar y actuar, manifestando en su propio testimonio de su ser, de su vida y de su obra, como una persona trinitaria, encarnando la Sagrada Familia trinitaria y representando ese ser maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, y se ve por los hechos, las acciones y las obras, la coherencia, que es lo que han de ver los otros actores. Pero se sitúa en el centro todo este acontecimiento maravilloso para destacar que ese es el orden en el Shema, desde la antigua alianza. Primero Dios, luego la humanidad, viene así la comunidad y ahora viene la unidad en ese ser siendo íntegro, en alma, mente y cuerpo, saneado en el espíritu, arrojar esos demonios, liberarlo de los pecados, restaurarlo en su condición. Ahora ya el alma está en paz. Ahora la mente, perturbaciones, preocupaciones, restricciones para poder ser, siendo, para poder hacer, para poderse mover en sociedad, una mano y la otra, está maniatado, pero está maniatado frente al poder político, frente al poder económico, el poder religioso. Viene lo que llaman allí una doble moral, una mano queriendo hacer una cosa y la otra impidiéndoselo, queriendo obrar el bien en la verdad, en la justicia, en el amor de Dios, pero siendo sojuzgado, espiado por quienes están de favor del enemigo, del adversario, del opositor, inclinándolo al mal. Entonces esa otra forma de reconversión. Quien tiene la convicción moral plena como Dios en la ley natural es derecho. Quien tiene una de las manos inhábiles es porque ya ha estado involucrado con esos poderes, con esas falsas seguridades, esas falsas comodidades y esas falsas autoridades, porque ahí no hay autoridad, la autoridad es en Dios, la autoridad en Dios. Quien diga lo contrario así utilice la ley, las normas, los códigos para someter a otros, para evitar hacer lo que tienen que hacer o hacerse en los que no ven. O sea, ahí hay pecado por omisión, dejar de hacer lo que se debe hacer, dejar que otros hagan o conectar con ellos para hacer juntos. Todas esas formas de manifestación
Y eso nos compromete a todos, seres amados. Uno peca por omisión. Por eso cuando decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, que en realidad es mi compromiso, mi responsabilidad y la misericordia para lo que se viene en ese orden, porque hay unos efectos, hay una responsabilidad, un compromiso y unas derivaciones de esos hechos que habrá que verse en algún momento, en algún lugar, en algunos seres van a repercutir. Entonces ahí es donde el ser confrontado en el medio, en esa escena, pero revestido del amor de Cristo, de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y con toda la compasión que es ese perdón, circular, cerrar, habilitar la mano para que ya pueda utilizar las dos, la derecha y la izquierda, en lo físico, pero eso se refiere en la conexión mística con Dios, la libertad, la felicidad y la paz interior que ha de estar del lado derecho de Dios, en bendición. Bien sentir, bien pensar y bien actuar. Y ser siendo bendecido, gozando de las bienaventuranzas y haciendo que otros las hagan, las tengan. Esa es la misericordia. Entonces en esa escena se reciben las tres sacramentales. La bautismación, que es la misma pasión, muerte y resurrección de Cristo. Cristo ahí no tiene miedo en enfrentarlos, Jesús, porque es coherente, Él viene con la autoridad de Dios y Él es para dar gloria a Dios, la voluntad del Padre. Toda la inteligencia del Espíritu Santo, conectado a su mente, su razón y su corazón, las manos en la acción. Es la vía, que es la actitud que muestra. Voluntad, inteligencia, actitud, en el orden natural de Dios. Y allí queda ya confrontado de manera actualizada lo que en Melquisedec con Abraham se hacía en la antigua alianza. Ya lo que tienen que ver allí la forma de organización en el interior de la iglesia, las partes de contribución de los diezmos hace referencia a ser coherentes con esa misericordia espiritual, intelectual y materialmente conectado con la divinidad, con la humanidad y con la misma naturaleza. Ser de su ser siendo, de su tiempo, de su servicio. Ya tienes las dos manos. Si estás del lado de Dios, que es la primera conversión en ley moral. Segundo, has pasado por las culpas, hemos pasado, o sea, de pasar por las culpas, esos daños, esos pecados. Ya la sanación que hace Cristo, bueno, tenemos la experiencia, a todos, por amor infinito, nos restaura. Ya podemos seguir adelante. Jesús toma lo del pasado, dejamos la providencia que es futuro en manos de Dios y ese eterno presente con el Espíritu Santo ahora es, bueno, ya se tiene la experiencia, el aprendizaje, ya sigue el camino. Como estos seres, que esas estructuras, con esa doble moral, inhibidos, tullidos, constriñidos, no podían hacer, pero ya con esa experiencia se aprende, experiencias de otros. Esa es otra tercera forma de conversión, indirectamente, por otros. Seres amados, llegan allí una serie de reflexiones que Dios mediante se harán en el camino, en el transcurso del día. Sea este primer ejercicio como una invitación a que luego de que haga cada ser siendo allí en persona, esta conexión mística, meditar la palabra, llevarla al fondo del corazón, sin tratar de meterle mucho ruido con reflexiones y menos reflexiones profundas. Me acuso pues que en algún momento pueda uno utilizar palabras muy técnicas, muy académicas, muy científicas, pero es como tratando también de llevar a que el pensamiento no es limitado, de que la ciencia viene imponiendo unos criterios de estilos de vida, de que la comunidad viene basado también en emociones, entonces hay un buenismo, nos parece muy bien y todo lo aceptamos. Ahí se está haciendo
incoherente. Entonces tratamos pues de que tengamos la oportunidad de reflexionar cada quien y luego ya reflexionar entre todos a partir de la interacción. Pero lo más importante después de la reflexión es la acción, que esto se vuelva todos los días una palabra de Dios meditada, conversada y aplicada, o sea, contextualizada. Entonces, amorosamente invito a circular allí con estos tres espacios: Fundación Amayá, Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y Fundación Cambio Gnosis. Damos entonces tránsito ya a esta profundización desde la Fundación Ekarram y posteriormente haríamos la profundización con Cambio Gnosis. En las tres ya se hizo la previa del día con las laudes. Podría ser que al final del día se hagan las completas y en tránsito en el transcurso del día las vísperas, conscientes de que hay seres situados en otras coordenadas pues biogeográficas de distinto a Via Yala, y en Europa o en Asia, otros lugares, acontecen otras circunstancias, pero estamos pues atentos a esa actuación de cada ser. Queda entonces hoy, particularmente el Espíritu Santo anoche me inquietaba, cerca de las 9 de la noche, me ha despertado para hacer ese ejercicio de las completas y me regaló esa inspiración para hacer el ejercicio un poco más didáctico, más, que llegue más al corazón, sobre todo, más místico. Y ayer que meditábamos en San Antonio Abad, ascético, un ser dedicado a la contemplación, pues lo han llamado como el hermano de los animales, hacia los primeros años después de Cristo. Incluso dicen que antes de nuestro hermano San Francisco de Asís, que podía tanto aquietar a las serpientes y a las fieras, esos demonios, como proteger, cuidar, salvaguardar a los cabritos y a los animales domésticos, a los animales cercanos. De esa reflexión pues queda cuidado ya más para la escuela de la conciencia ambiental, cuál es realmente la forma de relacionamiento que se debe tener entre lo humano y entre lo humano con otras criaturas, animales, vegetales, y saber ahí situar que se adora a Dios, se ama a la humanidad, a la persona humana, en lo humano, y se quiere, se protege, se cuida de las especies otras. Nuestro hermano Christopher Hartley hacía alusión a ello, que es muy de moda decir en este modernismo, también Carlos Enrique Yepes lo decía, sobre las emociones, que hacer el amor, ¿no? El amor está hecho, es Jesús. Lo que uno hace es ser coherente, ser expresión del amor, buscar formas de relacionamiento a partir del amor y que todo se haga con amor, que es Cristo, en castidad, obediencia y temor de Dios. Ya lo otro son confusiones que genera la sociedad de consumo, el mercado, para hacerle creer a uno que el amor es placer, sexo, y es desorden de emociones, seres amados, completamente equivocados. Eso no es cristiano, y eso no lleva a la salvación, y eso tampoco lleva a lo que tanto se busca, que es la transformación del ser, la transformación de la sociedad, la transformación del planeta, que vamos a salvar el planeta. Sálvese cada quien, pero con Dios. Mis seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Seguimos en sintonía. Espero que ya con esta profundización mayor en la reflexión, pues algunos tengan la oportunidad de llegar a un previo contacto
a hacer su propia provocación y ya se va avanzando. Y en la plenaria, en la noche, en el día, la tarde, se espera poner a conversar todas las vivencias que hayamos tenido durante el día. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.